Hola Pro Players, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les enseñaré cómo utilizar de manera correcta Barley. Sí, a la madre de casa, mago, millonario y canadiense. A lo largo de nuestra jugabilidad nos hemos preguntado cómo usar a este brawler, puedo mejorar con él, es un buen brawler. Tranquilo, hoy sabrás cómo. Hola, soy Diego GT y en este video y en este canal en general sabrás cómo usar a tu brawler favorito de manera correcta. Con lo que aprenderás hoy vas a dejar sorprendido a tus amigos, mejorarás considerablemente en el juego. Tengo que aclararte que dependiendo del modo de juego y el mapa, el brawler se usa de manera diferente. Así que si quieres un video más específico, deja en los comentarios. Y ya que estás por ahí, invito a suscribirte y activar la campana para que te notifique cuando video, que posiblemente sea de tu brawler favorito. Si te resulta útil o te gusta este video, puntea like. Sin nada más que decir, comenzamos. Hablaremos de Barley y el modo va a ser supervivencia. Número 1. Básico. Barley es uno de los pocos brawlers que tienen daño extra. En este caso sería que al caer el impacto hace daño, más la picadura que dejan las botellas, el daño por segundo es 952 puntos de daño, el cual dura 2 segundos, dando un total de 1904 puntos de daño. Si lo tienes al máximo y tienes la habilidad estelar de licor extra nocivo, al caer hará 1092 puntos de daño, más la salpicadura que igual a 1092, da un total de 2184 puntos de daño. Un brawler muy roto, pero la recarga es lenta, así que procura solo usar dos básicos, ya que el tercero nos auxiliará para zonear, revisar arbustos o simplemente alejar a los rivales. 2. Tipo. Barley es un brawler tipo lanzador, así que debes estar cerca o detrás de una pared, lejos de los arbustos, a menos que tengas controlada la zona, y apuntar bien. Si tienes un rival al otro lado de la pared, no te alteres, lo que el rival quiere es provocarte y hacerte pensar que lo tienes todo controlado, y al confiarte gastarás todos tus básicos al instante. Y te recuerdo que Barley es lento, y también su velocidad no es que vaya muy rápido. Y si te logra alcanzar el enemigo con algún gadget, ya sea el de Max o el de Shelly, perderás. Entonces te recomiendo que esperes de 1 a 2 segundos y hagas un ataque sorpresa. Y así lograrás un daño máximo. Le das una lección de que no eres un brawler cualquiera. 3. Autoattack. Es apretar el botón de ataque sin apuntar. Muchos tienen considerado de que no debes hacerlo, que en todo momento apuntar. Pero si sabes en qué ocasiones usarlo será un beneficio. Ejemplo, y este es el que pues en las ocasiones que debes usarlo. Tienes literalmente al rival arriba de ti y él ocupa la técnica de giro remolino, que es una técnica que te enseñaré más tarde en un próximo video. Mientras tú apuntas, él está usando el autoataque. Consiste en lanzar los básicos sobre el último momento en el que estuvo el objetivo. Entonces si quieres hacer un daño máximo, ocúpalo cuando literalmente esté arriba de ti. Haré un video un poco más específico sobre esto, así que pues estén atentos al canal. No lo debes ocupar mientras te estén persiguiendo, ya que el básico irá hacia donde estuvo antes el enemigo. Entonces apunta donde estuviste hace unos instantes. Y si persigues, trata de avanzar lo más posible a tus básicos. Solo utiliza uno y espera que se recargue de nuevo. Y cuando tenga poca vida, ya lo rematas. Pero en todo momento sigue apuntando. 4. Técnica. Esta es la primera de las tantas técnicas que verás en este canal. Esta técnica es demasiado efectiva y útil. Mira, te enseño cómo y cuándo usarla. Su nombre es pared dañina. Imaginemos hipotéticamente un bull te está persiguiendo y tienes dos paredes cerca y la única manera por la que se puede entrar es una. Entonces, cuando estés dentro, lanza todos tus básicos a esa entrada. Se alejará, ganarás más tiempo para huir o él se olvidará de ti. En dado caso que no le importará perder vida y atraviese la pared con el daño que le hiciste, casi tendrás llena la ulti, que dato curioso se llena con tan solo 3 básicos con todo y extra, y sin ellos serían 6. En ese momento solo debes apuntar y será cuestión de tiempo para que lo venza. No debes abusar de esta técnica ya que utilizas los 3 básicos y sin básicos puedes quedar indefenso en tan solo unos segundos, y aquí unos segundos son más o menos copa. 5. Revisión. Si quieres entrar a un arbusto, debes revisarlo a la perfección, no dejar ningún hueco, ya que los brawlers que campean han perfeccionado la técnica de camper flag, que es una técnica que te enseñaré en un próximo video. Sé que son muchos videos que les voy a mandar, pero ustedes no estén tranquilos, los subiré. 6. Vida. Debido a que el brawler no es de cuerpo a cuerpo, aquí te dejo de cuántos básicos son necesarios para matar a Barley dependiendo del brawler. Y de cuántos básicos puedes matar a los demás brawlers con Barley.
Yo me los dejaré en la descripción para que los veas tranquilamente y con más detalle. 7. Ultimate. La parte más importante del Brawler es su ulti, ya que es su complemento del mismo. La ulti de Barley es una bestialidad respecto a soñar. Es un básico, pero ahora son 5, imagínate eso. Con los mismos aspectos, solo que ahora dura más. Así que suena fácil, ¿no? Pues tengo que decir que no. En supervivencia, como lo dije antes desde el inicio, es un problema, ya que el soneo va a revelar tu ubicación y la derribar ocasionará que traigas más Brawlers, termines eliminado. Un punto a destacar que muy pocos conocen: la distancia de la ulti abarca más espacio. Mientras más lejos la avientes, va a haber una separación entre las externas. Sin embargo, la quinta, que es la de medio, va a estar junta de las 4 externas. Mientras más lejos las avientes, más separación va a haber. Mientras más cerca, pues menos separación va a haber. 8. Habilidad estelar. Pues no tengo nada que decirte, usa la de licor extra nocivo, que es la única que hay. Oye, hay más de una. Ah, sí, ya sé, la de licor curativo. Pero seamos honestos, ¿quién usa esa habilidad? Ok, no te culpo si no la usas. Tal vez no tienes la otra y por eso no la usas. Pero ok, mientras si ya la tienes y estás usando la de licor curativo, por favor, cámbiate a la de licor extra nocivo. No sirve de nada la de licor curativo. Mira cuántos pro players usan esa habilidad. Ninguno, solo usan licor extra nocivo porque es la mejor. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de utilidad y que mejores en tu jugabilidad. Y recuerda que el consejo que te puedo dar es la práctica y la determinación.